Hola. Bien, en la siguiente red nos piden determinar la potencia proporcionada por la fuente dependiente a la red adjunta. Entonces, para la resolución de esta red la podemos hacer por medio del método de nodos. Entonces, para aplicar el método de nodos, o en este caso, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bien, como siempre recomiendo empezar marcando los nodos del circuito, ¿no? Tendríamos aquí un nodo que abarcaría en realidad toda esta zona de aquí. Tendríamos acá otro nodo y un tercer nodo que sería un nodo general, podría ser el de aquí, ¿no? Esto de aquí y abarca hasta acá arriba, ojo con este dato, ¿no? Entonces lo segundo o lo siguiente va a ser darle un nombre a cada nodo. Este de pronto lo podemos llamar B1, al de acá lo podemos llamar B2 y este sería nuestro nodo de tierra, ¿no? Ya se hizo un video más detallado de paso a paso procedimental del cálculo o del proceso, del procedimiento para el método del nodo y el método del supernodo. Entonces, bien, lo siguiente sería empezar a formar las ecuaciones. Entonces, para el nodo B1, vamos a hacerlo aquí abajo, para el nodo B1, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que decir, ok, como habíamos acordado nosotros, habíamos hecho una pequeña convención que decíamos que la sumatoria de las fuentes iba a ser igual a la sumatoria de las corrientes a través de las resistencias que salen del nodo. Es una forma bastante práctica de memorizar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo acudimos nosotros? ¿Cómo recurrimos? Decimos, ok, en el nodo B1, ¿qué fuentes ingresan? Fuentes de corriente, solamente tenemos una, entonces sería simplemente 15. Y eso sería igual a resistencias. Básicamente tendríamos la resistencia de un ohmio y la resistencia de 2. Para la resistencia de un ohmio vemos que comparte tensiones, ¿no? Entonces nosotros debemos recordar que la corriente en este caso va a ser ¿qué cosa? Una variación de tensión sobre el valor de esa resistencia. Importante este dato. Entonces nosotros podemos decir, ok, tensión B1 menos tensión B2, porque es una variación, sobre 1. Más una sumatoria ¿de quién? De la tensión B1 menos la tensión de tierra. En este caso la tensión de tierra 0 voltios, ¿no? Sobre la resistencia de 2. Lo siguiente que nos quedaría es simplemente simplificar y esta ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacerlo paso a paso, está de aquí. 15 igual a B1 menos B2 más B1 sobre 2. Podríamos multiplicar de pronto toda la expresión por 2 para simplificar este 2 de aquí y nos queden números enteros. Entonces esto nos va a dar 30 igual a, quedaría 2 aquí y 1 acá, son 3B1 menos 2B2. Y de esta manera ya tendríamos nuestra ecuación, podríamos llamarla ecuación A, se me ocurre, ¿no? Vamos a marcarla aquí. Listo, para nuestra ecuación del nodo B2, recordemos que nuestro número de ecuaciones va a ser igual a nuestro número de nodos, de tensiones nodales. Voy a colocarle aquí nodo B2. Ok, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué podemos decir? Nos damos cuenta que a nuestra
En nuestro nodo B2, la única fuente que ingresa es la de 3 y 1. Entonces colocamos 3 y 1 va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de las corrientes que abandonan el nodo. En este caso sería B2 menos B1 sobre la resistencia de 1 más, y en este caso nos faltaría esta resistencia que sería B2 menos 0 voltios sobre 3 o simplemente B2 sobre 3. Ahora tenemos una variable dependiente que en este caso es I1. Entonces, ¿dónde? I1 a quién va a ser igual. I1 va a ser igual a... Entonces nos damos cuenta que en el circuito I1 se encuentra aquí y es simplemente la variación entre quién. De B1 menos 0 voltios sobre la resistencia de 2. Entonces reemplazamos este valor acá. Entonces vamos a tener en realidad que va a ser 3B1 sobre 2 igual a B2 menos B1, ya simplificado, ¿no? Más B2 sobre 3. Entonces podríamos de pronto multiplicar toda esta expresión por, se me ocurre, 3 y 2, podríamos multiplicarlo por 6 de pronto, ¿no? Entonces acá nos quedaría 9B1 igual a 6B2 menos 6B1 más 2B2. Simplificando esto un poco, nos quedaría, podríamos pasar todo al otro lado para que nos queden positivos los B1, nos quedaría 15B1, tendríamos este y este son 8, pasarían al otro lado como menos 8B2, y esto sería igual a 0, resultándonos nuestra segunda ecuación. Entonces, por términos prácticos, ya para ahorrarnos un poco la parte del cálculo del sistema de ecuaciones en MATLAB, que si gustan pueden verlos en los otros videos, tenemos que el valor de B1 y el valor de B2 es el siguiente. Para B1 es menos 40 voltios y para B2 tiene un valor de menos 75 voltios. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta hacer el cálculo de la corriente I1 para poder calcular la potencia, ¿no? Entonces simplemente nosotros decimos que potencia como tal va a ser igual a ¿qué? Potencia de la fuente o potencia de 3i, le podemos llamar, va a ser igual a P por I, ¿no? Se cumple con la convención pasiva de signos y nosotros podríamos indicar que es B es menos 75 voltios por I. ¿Y cuánto vale I? I es 3I1, que es la fuente misma, entonces sería 3 por I1. ¿Y cuánto vale ese I1? I1 vale B1, que es menos 40, perdón, menos 75 que se digo, sobre 2. Entonces, resolviendo esto de aquí, menos y menos me va a dar más, y eso me da 3 por 40 por 75 dividido para 2, ¿no? Y eso nos da exactamente 4500 vatios positivos, ¿no? Si lo queremos ver así, si lo queremos ver en notación de ingeniería, básicamente podríamos decir que es 4,5 kilovatios. Y esta sería nuestra respuesta, ¿no? Esta o la de abajo. Ok, muchas gracias.